Bien, amados, damos gracias a Dios por estar aquí, porque Él ha sido bueno, porque nos ha sustentado, porque nos ha hecho sus hijos y porque nos permite reunirnos aquí, congregarnos en su nombre, que es lo más importante, escuchar su palabra, que es de vital importancia para un hijo que anhela crecer, que anhela ir de madurez en madurez, de perfección en perfección, de gloria en gloria, el congregarnos y recibir de su palabra, que es sustancial. Que no estamos aquí solamente para elevar cánticos, que no es menor importante, tampoco para ver, no es que no sea importante, sino que hay un orden de prelación, de importancia. Escuchar su palabra, que nosotros decidimos hoy estar aquí, que nosotros apartamos este tiempo, nos santificamos para venir a escuchar de su palabra y no estuvimos en otro lugar. No es que hayan cosas más importantes, porque no hay algo más importante que estar aquí, amén. Amén. Que haya gratitud en sus corazones, porque eso va a determinar la tierra que va a recibir la semilla, que va a recibir la palabra, esa lluvia. Si nosotros preferimos en nuestro corazón estar aquí, porque nosotros podemos estar físicamente aquí, pero nuestra mente puede estar en otro lugar, puede estar en otro, pensando otras cosas, puede estar divagando en pensamientos, en problemáticas personales. Nosotros debemos santificar este tiempo para Dios, tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Porque físicamente es fácil, uno puede llegar aquí. Pero apartar la mente exclusivamente para Dios, porque nosotros somos exclusivos del Padre. Amén. Exclusivos de Dios. Por ello que para mí es muy importante llegar puntual aquí, porque eso habla de cómo uno antecede, cómo uno se prepara previamente a la palabra, porque tampoco es solamente llegar a escuchar, uno tiene que llegar con un corazón preparado, con una mente dispuesta, con hambre y sed, como se nos enseñaba que es la moneda de cambio para ir creciendo, que es de vital importancia, es trascendental en esto, porque nosotros entendemos que, como cantábamos, que nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y como declara la palabra, cuando nosotros somos hijos, hay un efecto natural al tú ser hijo. Al adquirir la posición de hijo, nosotros automáticamente gozamos de una herencia. Tú ya al estar en el vientre de tu madre, tú posees una herencia. Esa es no solo se compone de bienes naturales, sino que tú adquieres derechos. La herencia es un derecho innato a quien ha sido hecho hijo. Y el apóstol Pablo declara que nosotros fuimos hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Por ende, nosotros poseemos una herencia por ser hijos. Cuando Pablo le habla a los romanos, si bien hay que contextualizarlo, que en ese tiempo en Roma, muy simple, el que era adoptado, existía lo que se llama la arrogatio, que tú al ser, que en principio habla de que a través de diversos actos, porque pueden ser diversas modalidades, pero a través de unos actos, personas ajenas a la familia son insertos con todos los efectos y todas las calidades que posee un hijo biológico. Vale decir, nosotros al ser adoptados por el Padre, adquirimos los mismos derechos y los mismos efectos que tiene ser un hijo biológico. Y eso todo lo comprueba la palabra, pero el apóstol Pablo se dirige de esa forma hacia los romanos para que en ellos no haya espacio a la duda, que no haya espacio a la interrogante. Porque la ley humana puede decir algo, pero la ley de Dios siempre está por sobre ella. Y el apóstol Pablo se lo recalcaba a los romanos, que ellos adquirían. Por eso es que dice la palabra que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es que somos coherederos juntamente con Cristo. Porque estamos en igualdad, nosotros tenemos la misma herencia que posee Cristo.
Lo mismo que el Padre le dio a Cristo, nosotros lo poseemos. Amén. Pero nosotros no lo vamos a conocer si es que no estamos en este ambiente, esta atmósfera. Porque la herencia que está contenida en el testamento, nosotros entendemos que no podemos conocerla si no vamos al testamento que nos pertenece a nosotros. Y el testamento, la apertura del testamento, no se puede dar válidamente si es que no está la familia reunida. Amén. Y este es el ambiente en que están reunidos los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios, ya no somos esclavos, como cantábamos recientemente. La calidad de esclavos se nos fue quitada y hoy nosotros somos hijos de la libre. Y esa es la calidad que debe declararnos. Por eso es que hay gozo cuando nos reunimos, porque nosotros venimos a conocer lo que nos pertenece, porque no podemos hacer ejercicio ni uso de lo que nos pertenece si no lo conocemos. Por eso la palabra habla de que mientras seamos niños, que es otro estado, porque nosotros podemos estar en el estado de desconocimiento de nuestra herencia y también cuando la conocemos empezamos a ser niños, aún nosotros no podemos administrarla, pero vamos escudriñando a poco y vamos a ir madurando y es por eso que es muy importante estar aquí, porque por la voluntad propia nuestra podemos querer asistir, pero es necesario la predisposición, la intencionalidad con la cual nosotros recibimos la palabra, porque la voluntad del hombre por sí sola es poderosa, puede hacer muchas cosas en la voluntad del hombre. Uno puede decidir por su sola voluntad asistir aquí a la iglesia y estar aquí sentado. Uno, con la sola voluntad del hombre, estoy hablando sin Dios, uno puede hacer muchas cosas en lo terrenal. Porque si bien la voluntad del hombre uno puede celebrar muchas cosas, uno puede crear derechos con su sola voluntad. Uno puede celebrar un contrato con otra persona, puede ponerle modalidades, condiciones, plazos, uno puede hacer muchas cosas. Yo puedo decir perdonar a alguien con mi sola voluntad, pero eso solamente queda aquí en lo terrenal. Nosotros entendemos que la voluntad del hombre se encuentra limitada a los negocios de la tierra. Uno no puede con su sola voluntad ingresar a los negocios del Padre, porque los negocios del Padre solo pueden acceder cuando tu voluntad es absorbida por la voluntad del Padre. Por eso nosotros ya no vivimos en dos voluntades. Por eso que físicamente venir aquí es infructífero. Nosotros debemos venir con una predisposición, que en nosotros nazca ese anhelo por el Padre, por conocerlo, no lo que nos pertenece, porque nosotros entendemos que nuestra herencia en el cielo no se compone de bienes corporales, sino de la incorporalidad que es Cristo, porque Cristo es nuestra herencia. Amén. Pues yo he planteado un objetivo, el cual es impulsar al Hijo hacia un cumplimiento efectivo y eficaz del propósito eterno de Dios, pese a las circunstancias que busquen aminorar la voluntad del hombre, nuestra propia voluntad que ha elegido seguir la voluntad de Dios. Es impulsar, no en un mensaje motivacional, sino impulsarte a ti, porque nosotros día a día nos vamos a enfrentar a circunstancias que van a querer aminorar la voluntad de Dios, ese anhelo de conseguirla por nosotros mismos, y va a querer que la carnalidad en nosotros vaya aumentando y vaya creciendo. Eso es lo que busca el mundo, porque nosotros estamos insertos en esta realidad, porque es una realidad, amén. Así como este mundo es una realidad, la verdad de Dios también es una realidad en nosotros, y es expresada a través de nosotros, los hijos de Dios. Por ello es muy importante. Y para llegar a ese cumplimiento efectivo y eficaz, es necesario ser direccionados por el Espíritu Santo. Es necesario dejarnos guiar. Y esto es lo mismo, si bien puede tener conceptos distintos, es netamente la voluntad que hay en nosotros, esa intencionalidad, la causa eterna, la causa que nos gobierna, el motivo por el cual nosotros estamos acá, el motivo por el cual nosotros anhelamos crecer y seguir a Cristo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 6 y siguientes. Amén. En estos versículos se encuentran cualidades, si bien no están describiendo a Cristo, Pablo nos está hablando a nosotros
sus hijos, o sea, Pedro, nos está ayudando, nos está aconsejando a cómo alcanzar esa estatura, esa medida del varón perfecto. Pero nosotros a lo largo de toda la Escritura, cuando se habla de todo lo bueno, uno siempre se imagina a Cristo, porque Cristo tiene todo lo bueno y todo lo que necesitamos. Por eso en Cristo encontramos un modelo. Amén. Cristo es el modelo para nosotros los hijos, porque en Cristo está el espíritu del Hijo. Y ese mismo espíritu tiene que ser expresado en nosotros. Por ello que aquí se encuentran cualidades que eran inherentes a Cristo. Cristo no necesitaba declarar cosas porque Él las expresaba. Y es por eso que la realidad que es Cristo y que fue Jesús aquí en la tierra trasciende hasta el día de hoy. Esa es la vitalidad que marcan los actos, la expresión, la ejecución de actos, y no la vana palabrería que no va a producir muchos frutos. No es que no los produzca, sino que cuando uno pesa el actuar frente al hablar, uno encuentra claras diferencias. Por ello es que nosotros debemos aprender muy bien de cómo fue Cristo, aprender, porque Él es nuestro modelo. Él es la medida por la cual nosotros debemos conducirnos. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y por ese mismo camino nosotros vamos a conducir. Por eso es de vital importancia, porque en Efesios habla de, cuando Pablo declara que ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, puede darse que nosotros aprendamos de mala forma a Cristo, porque nuestra tierra no está siendo de la forma correcta. No estamos recibiendo la palabra pura, sino que cuando la escuchamos, la alteramos y le hacemos daño a la semilla. O nuestra tierra no está predispuesta porque no se dispone a escuchar lo que necesita escuchar y solamente lo que quiere oír. Por ello que Pedro dice, humillaos. Y como Cristo es nuestro modelo, Él se humilló hasta lo sumo. En Cristo no es el modelo porque lo diga la palabra o algo así, sino porque uno si analiza la vida de Cristo, uno encuentra perfección, uno encuentra bondad y misericordia, encuentra lo fundamental que es el amor, es lo que supera todo, encuentra la obediencia. Por ello, la humillación, Él nos dio la medida máxima de humillación, porque cuando Él fue sacrificado, el crucificado, en Roma existía una pena que se denominaba el ser condenado a la cruz, y cuando tú eras condenado a la cruz, tú perdías tu calidad de persona. Habían circunstancias que te hacían perder tu calidad de ciudadano, pero hay otras que te hacían perder tu calidad como persona. Y una de esas causales era el ser hecho un esclavo. Cuando tú eras un esclavo, tú no eras considerado una persona. Tú eras una cosa. Valías lo mismo que vale esta copa de agua o lo que valía una estufa. Eso es como te miraba la gente en esos tiempos, en los tiempos de la esclavitud. Y una de las causales por la cual tú podías ser considerado una cosa era el ser condenado a la cruz, también a trabajos forzosos. Pero nosotros entendemos que en Cristo tenemos una medida de humillación tanto en el cielo, porque Él se despojó de todo, de toda su imagen, todo lo que poseía en el cielo, Él se despojó y se hizo hombre. Esa es la máxima medida, e incluso Él aquí en la tierra se humilló aún más, porque hoy nosotros ya no podemos adquirir esa calidad de cosas. Hoy es uno por el solo hecho de nacer ya es considerado persona y es un derecho humano. Pero nosotros encontramos que verdaderamente en Cristo está la máxima medida de humillación. Él se degradó en la propia estimación que Él tenía de sí mismo. Él se despojó de eso. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Pues nosotros no nos humillamos ante Baal. Nosotros nos humillamos ante Dios. Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de exaltación. Y antecede la palabra humillados. Vale decir, hay un tiempo en que tú serás exaltado, pero también hay un tiempo en que tú vas a ser humillado. Y los dos tiempos son vistos de igual forma. Amén. Todo va en los tiempos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Eso habla de una madurez, de una estabilidad emocional. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Amén. Nosotros debemos resistir. Y la resistencia no habla como de que te están apretando y que tú te ves como intimidado, sino que la resistencia que ejercemos nosotros como hijos de Dios frente al diablo, frente al pecado, es que nosotros nos posicionamos en esa postura, esa calidad que tenemos nosotros, esa condición de más que vencedores, porque nosotros no resistimos de forma casi que estamos perdiendo, sino que nosotros cuando conocemos nuestra identidad y tenemos clara seguridad de quiénes somos, nosotros no andamos arrastrándonos ni pidiendo ayuda por poder vencer el pecado, porque Él fue vencido ya. Esa es la posición de un hijo, eso es por lo que tenemos que trabajar, porque si no seguiríamos siendo esclavos del pecado, pero entendemos que Cristo a través de la cruz nos perdonó, nos redimió y nos dio una nueva calidad de hijos, esos hijos de libertad. Y por algo nos dice resistid y no nos dice Dios resistirá por ustedes. Es necesaria una acción por parte de nosotros. Es necesaria que nosotros ejerzamos esa autoridad, que nosotros lo representemos. Amén. Y resistid firmes en la fe, porque la fe es la garantía que nos va a posicionar a nosotros firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo me preguntaba que cómo un hermano, o sea, cómo aquí habla de los mismos padecimientos, siendo que nosotros podemos pensar que todos padecemos de formas distintas. Por ejemplo, yo puedo estar padeciendo porque me es necesaria mayor madurez y dominio propio, y padezco por eso porque me puede ser mayor piedra de tropiezo. Y otro hermano está padeciendo por X motivo, una crisis financiera, una crisis matrimonial, no sé, X motivo. ¿Cómo eso va a ser llamado el mismo padecimiento si son dos cosas distintas? Pero aquí en la misma oración nos da la claridad de por qué es llamado un mismo padecimiento. Porque dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Amén. Nosotros entendemos que quienes han sido hechos hermanos siguen un solo camino, el cual es Cristo. Amén. Esa calle de oro, el camino, porque no habla de múltiples caminos. Aquí no todos los caminos te llevan a Roma, aquí es un solo camino, el cual es Cristo. Amén. Por ello es que es un mismo padecimiento, porque nosotros, el padecimiento dice relación con que nosotros experimentamos lo mismo que vivió Cristo. Amén. Y eso es lo que habla Romanos. Es por ello que, para contextualizar lo que quiero hablar, vamos a leer Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice relación, conecten estos dos capítulos. Que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Vale decir, Jesús nos entrega la medida de humillación. Él se despojó de todo lo que tenía allá en el cielo. Pero nosotros entendemos que ese tiempo que era de humillación para Él, luego se le fue dado otro tiempo que era de exaltación, el cual en donde se le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Para nosotros también hay un tiempo de humillación. Y también, asimismo como hubo un tiempo de humillación, habrá uno de exaltación. Pero en estos dos, aquí entendemos que en el versículo 5, cuando nos dice que, cuando nos habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, nos está hablando acerca de un motivo, una causa que lo movía a hacer todas las cosas, una causa que lo mantenía firme para poder padecer todo lo que padeció, una causa que lo afirmaba frente a las circunstancias que lo querían mover, que lo querían hacer tambalear. Había una causa
que le hacía estimar todo por basura frente al obedecer al Padre. Y esa misma causa debe estar en nosotros mismos. Era una causa que trasciende lo temporal, que trasciende la eventualidad y las circunstancias. Era una causa que te daba la autoridad para poder gobernar sobre esta carne. Porque esta misma carne era estimada por basura, porque había un propósito mayor que no era determinado por esta carnalidad, sino que era determinado por la obediencia al Padre. Por ello que esta misma causa, este sentir, debe estar en nosotros para poder seguir a Cristo. Debe haber una formación en nosotros para poder generar esto. Es necesario generar esta causa en nosotros, este motivo que trasciende la voluntad humana, porque es determinada por la voluntad del Padre en nosotros. Porque en Romanos nos habla de que nosotros, yo le hablaba de que fuimos hechos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero sigue hablando, y luego dice, si es que padecen juntamente con Cristo. Vale decir, hay una condicionante. Y eso es lo que les quiero hablar yo hoy. De que vamos necesariamente para seguir a Cristo, para pasar de ese tiempo de humillación a un tiempo de exaltación, no viendo la exaltación como algo que queremos ser exaltados, sino por seguir a Cristo, porque ese es el modelo. Y si ese fue el modelo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Es por obediencia, no por buscar algo a cambio. Para pasar de ese tiempo de humillación a exaltación es necesario que nosotros padezcamos. Es necesario experimentar lo mismo que experimentó Cristo. Amén. En Romanos 8, capítulo 8, versículos 17. Esto te habla a ti de una conciencia de padecimiento. Y no entendiendo la conciencia de padecimiento como que tú todo el día estarás pensando, voy a padecer, voy a sufrir, si hago esto, me va a pasar esto, o mejor me abstengo de realizar un acto porque necesariamente voy a tener que padecer y me mantengo en una posición conformista, en una posición que se basta con la medida que ha alcanzado, pero aún no ha llegado a la medida de Cristo. Porque muchas veces quizás se ha entendido que el padecer necesariamente tiene que ser algo en la carne, por ejemplo. Por ejemplo, padecer, hoy a ti no te van a apiedrar. Espero que no nos apiedren. Y si nos apiedran por ganar a Cristo, así será. Pero en estos tiempos nosotros padecemos de maneras distintas. Uno padece según la edad que uno tenga en este mundo. Uno padece de forma distinta según en los ambientes que se desenvuelven. Uno padece de forma distinta según las relaciones que uno tiene, según en el ambiente en que uno se desenvuelve. No sé cómo estás tú padeciendo hoy. No sé de qué padeces. Pero sí hay seguridad de que en el padecimiento hay madurez. Es necesario padecer. Porque el padecimiento tiene un doble efecto. Y la conciencia de padecimiento, para que no se malentienda, porque es muy fácil interpretar lo que uno dice. Porque uno le da significado a las palabras por sí solas pueden ser interpretables de diversas formas. Pero la conciencia de padecimiento dice relación en que tú no vas a estimar ni escatimar algo demasiado grande, tan grande que no puede ser realizado por seguir a Cristo.
¿vale? Sí, a ti la conciencia de padecimiento, que esto es un efecto de la causa eterna, es un elemento. Cuando la causa eterna está en ti y te gobierna, porque tú puedes conocerla, pero no necesariamente te va a gobernar. Cuando a ti te gobierna, tú generas en ti una conciencia de padecimiento, que en otras palabras es la mente de Cristo, porque Cristo estaba consciente que él iba a padecer por obedecer al Padre, pero aún así obedecer al Padre para él era mayor que tener que padecer en esta carne, que tener que padecer en su mente, por pensamientos cualesquiera sean. Pero la conciencia de padecimiento es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Vale decir, nosotros vamos a padecer por la causa eterna. Nosotros necesariamente vamos a padecer. Pero yo siempre antes lo había entendido como que, pucha, será nomás, pues vamos a tener que padecer. Pero no es tan así. El padecer para nosotros, que muchas veces se ha visto como la mala interpretación de la palabra resistir, como que nosotros vamos a estar a media, como que vamos a estar resistiendo así como apenas no vamos a poder salir de una situación X, porque esto es muy casuístico, dependiendo de lo que tú estás viviendo, pero la palabra, al recibirla por tu espíritu, se hace práctica inmediatamente. Pero el padecimiento para los hijos es visto desde la perspectiva de la victoria, no desde la vista de la lucha, porque no hay contraposición entre Dios y Satanás, porque no están en igualdad de condiciones. Y nosotros, al ser representantes de Dios, no estamos en igualdad de condiciones al pecado, porque el pecado ya fue vencido. Pero muchas veces se ve como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Eso es evidente en cómo uno expresa por lo que está pasando. Cuando tú expresas a alguien por lo que está pasando, la situación que sea, cuando tú estás sufriendo, la manera en que tú se lo expresas al otro va a determinar cómo tú estás enfrentando esa situación. Porque si tú lo cuentas como sufriendo, nosotros podemos sufrir porque las circunstancias son difíciles. Y hay tiempo para todo. Hay tiempo para sufrir y hay tiempo para sentirse así. Pero la forma en que tú expresas va a determinar cuál es tu posición, cuál es la posición que tú tomaste frente a esa circunstancia. Si tú lo cuentas de una forma que no genera convicción, que no genera realidad y expectativa de que tú realmente lo quieres vencer, eso se determina en cómo tú te expresas hacia los demás. Nosotros debemos expresarnos cuando estamos padeciendo como hijos que ya vencieron esa situación antes que esa misma situación llegue a ser conocida por nosotros. Esa situación, incluso antes de llegar a nosotros, de que sea palpable o que sea material, nosotros ya vencimos esa situación, porque nosotros no estamos acá, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Es por ello que nosotros no dejamos de actuar porque vamos a padecer. Nosotros actuamos porque ya vencimos. Nosotros actuamos y vamos a padecer necesariamente porque necesitamos madurar. Porque el padecer deja de tener importancia cuando tú quieres ganar a Cristo. Cuando tú quieres adquirir ese modelo, el padecer deja de tomar importancia. Asimismo, es como nosotros no estamos pensando tampoco todo el día en padecer. Como que estuviéramos todo el día pensando en que no vamos a hacer algo porque podemos pecar o que estamos pensando en el pecado. Porque se nos ha enseñado que Cristo ya anuló el pecado. En varones se nos ha enseñado que Cristo le dio la calidad, la naturaleza al pecado. La naturaleza del pecado es que no tiene legalidad sobre nosotros. No tiene opción contra nosotros. Nosotros cuando conocemos nuestra identidad, porque esto de la identidad se nos ha enseñado mucho, pero cuando la identidad realmente nosotros trabajamos por forjarla en nosotros, cuando nos volvemos piedras,
El padecimiento es una puerta para nosotros. Se nos ha estado hablando de las puertas. El padecimiento es una puerta hacia la madurez. Es una puerta para ser moldeado a la forma de Cristo. Porque esto no es algo distinto. El pastor también nos hablaba acerca de la aflicción. En el padecimiento hay propósito. Y es por ello que, por la causa eterna arraigada en nosotros, cuando llegue el padecimiento, el tiempo de padecer, porque nosotros decimos somos hijos de Dios y nosotros poseemos una heredad, pero el padecimiento, como cuando llega el tiempo de padecer, muchos desisten. Y esto yo lo digo porque en este mundo, hoy más que nunca, o el tiempo que estamos viviendo, hay mucha resistencia contra nosotros. Es por ello que, como hay tanta tiniebla y nosotros somos luz, con un poquito de luz que nosotros tengamos, vamos a brillar y vamos a hacer la diferencia frente a los demás. Y esto tiene un doble efecto, tanto que el mundo nos va a reconocer como hijos, y por el otro lado nosotros vamos a ser probados en todo lo que digamos, porque el mundo va a generar resistencia contra nosotros, porque lo que nosotros declaramos es verdad, y este mundo lo que está declarando y lo que profesa hoy en día es apariencia de verdad. Y cuando se ven confrontados, van a querer confrontarnos a nosotros, quien posee la verdad, porque nosotros somos los que actuamos. Porque el mundo no va a querer apagar a alguien que ya está apagado por sí mismo. Y esto pasa en todo ámbito. En las universidades yo lo he visto mucho. Nosotros los jóvenes estamos siendo confrontados porque yo tengo muchos compañeros que no pueden resistir, que tienen miedo de expresar esa naturaleza. Sucede mucho, yo no sé cómo sucederá en otras carreras, en otra gente, pero sí el mundo ejerce presión contra nosotros, porque el mundo hoy está viviendo en un libertinaje, no tienen un margen, no tienen un límite, ellos no tienen un modelo. Ellos buscan ser su propio modelo. Ellos viven en una moralidad subjetiva. Ellos quieren hacer lo que bien les plazca. Ellos mismos se contradicen entre ellos porque son llevados por la eventualidad. Y la eventualidad muchas veces se va a contradecir. Y es por ello, como nosotros tenemos un camino, tenemos una verdad, la que profesamos, muchas veces vamos a ser confrontados. La gente en sus trabajos. Hoy en día hay mucha individualidad. Y una de las cualidades esenciales del padecimiento es que tú no puedes encerrarte en tu burbuja, tú no puedes mantenerte independiente en el padecimiento. Porque es necesario apoyarte en tu hermano cuando tú padeces. Incluso antes de padecer, es necesario en todo momento. Porque el seguir a Dios jamás ha sido algo independiente, jamás ha sido algo apartado de tu hermano. Por ello somos un cuerpo, somos miembros. Necesitamos del otro. Es necesario expresar esa naturaleza. Porque muchas veces yo siempre pensaba en solucionar mis problemas solo. Me sucedía algo y yo me mantenía y esperaba que llegara la solución. Pero cuando uno conoce esta verdad que es en Cristo, que es una familia reunida, que es una palabra y que es un mismo espíritu, uno entiende que necesariamente para salir de su problemática necesita apoyarse en su hermano, porque por sí mismo no va a encontrar la solución. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Es necesario tú apoyarte en el hombro de tu hermano, así como los discípulos se apoyaban entre sí y entre Jesús. Es sustancial apoyarte. Tú no puedes mantener independiente. Y cuesta a veces abrirse al hermano. Por ello que yo digo que seguir a Cristo es un camino de valientes, porque padecer, el mundo no quiere padecer. El mundo siempre busca el camino más fácil. Si tiene que
despreciar al que tiene al lado o tiene que perjudicarlo. La gente en el mundo lo hace, mucha gente lo hace. Yo tengo compañeros, yo digo, ¿cómo? No soy pequeño, pero todavía no hay muchas cosas en juego, digo yo. ¿Cómo será después cuando tenga una familia a tu espalda, digo yo? Porque muchos compañeros perjudican al otro por ellos verse beneficiados. Eso te habla a ti de independencia. Eso te habla de alguien que es solo y que solo busca su objetivo, que va a ser independiente toda su vida. Yo aquí he entendido el sentido de compromiso y de responsabilidad que tengo yo para con mi hermano y que tiene mi hermano para conmigo. Y esto va a ser el padecimiento, porque uno cuando padece, muchas veces va a ser por sus errores y otras veces va a ser porque es Dios que quiere llevarte a un estado de madurez mayor. Y cuando uno padece por sí mismo, por sus errores y por sus concupiscencias, uno no le gusta contar esas cosas. Uno no abre su corazón con esas cosas. Pero es necesario hacerlo. Yo he entendido que es necesario hacerlo, porque no hay otra forma de quitar eso de ti si no es a través de tu hermano, si no es abriendo tu corazón hacia tu hermano, si no es dejando que tu hermano te ilustre a ti acerca de la verdad. Por ello que nosotros debemos ser siempre humildes, nosotros debemos mantenernos en esa posición de humildad, nosotros debemos enriquecernos de la gracia que tiene nuestro hermano para poder ser habilitados y salir de ese padecimiento. Es necesario ser mansos, realmente mansos y humildes. Es necesario identificar la gracia que está en nuestro hermano, poder tomarla y poder impulsarnos hacia la meta, poder impulsarnos hacia Cristo y hacia esa medida. Todo esto también nos habla de justicia que se nos ha hablado. La medida de justicia que hay en ti es proporcional a la medida de Cristo que está en ti. Es necesario ir creciendo. Todo esto es un crecimiento gradual y constante. No podemos permanecer quietos. Debe ser siempre gradual. Yo imagino cuando nos hablan de Sion, esto es ir subiendo, siempre debe ser constante, subiendo, subiendo. Un día subes un poco y al otro día tienes que seguir subiendo. Debemos crecer día a día de manera corporativa. Amén. Por ello, si nosotros, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, por efecto natural, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vale decir, hay un tiempo de padecimiento que es de humillación y luego un tiempo de exaltación que vamos a ser glorificados. Pero nosotros debemos padecer de hecho, no padecer de palabra. Realmente nosotros vamos a tener que padecer. Porque esta carne debe ser pulida, debe ser aminorada en nosotros, debe ser extirpada por completo, debe llegar a ese punto para alcanzar la madurez. Nosotros día a día. Y es también nuestro hermano que nos va a ayudar a hacer esas rocas bien pulidas, esas rocas hermoseadas. Porque si no sería muy fácil congregarnos en nuestras casas y ver los videos por internet. Son plataformas muy simples, que quizás benefician por un lado y también le añaden complejidad por otro. Benefician a muchas personas que quizás se les ve realmente imposibilitado venir a este lugar. Pero también otras personas se aprovechan de eso mismo y pierden esta corporatividad, este modelo que nos dejó Cristo, porque Cristo jamás se mantuvo independiente de las circunstancias. Y es por ello que la justicia misma también tiene un rango de espera y de padecimiento. En Salmo 37, capítulo 37, versículo 7, nos habla
David, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Hay un tiempo de guardar silencio. Y hay un tiempo de espera. Pero te habla de tiempos, no habla de una eternidad. Nosotros no vamos a permanecer en silencio para siempre y tampoco vamos a padecer para siempre. Porque el temporal es temporal. La tempestad dura un tiempo. La problemática también va a durar un tiempo, como duran las emociones. Es circunstancial. No va a determinar tu vida. No la puede determinar porque el Hijo tiene autoridad. Y ustedes deben ver todo desde esa plataforma. No te habla de ser alguien arribista o que se cree superior al otro. Estamos hablando de la circunstancia porque entendemos que nosotros debemos ver a nuestro hermano como superior. Eso te habla de humildad, del principio del cordero, porque si bien nosotros somos reyes y sacerdotes, también somos corderos. Nosotros debemos ver todo de la plataforma que nos dio Cristo, porque no es algo que estamos inventando. Esto se nos fue dado por Cristo, ese título de más que vencedores en Cristo. Porque Cristo es el vehículo que nos accesa a todo. Es Cristo el vehículo. Asimismo, en Hebreos capítulo 12, con lo mismo que leíamos en Salmos, versículo 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Hay que, como Isaacar, aprender a ser entendido de los tiempos, aprender en qué circunstancias nos estamos moviendo, cuál es el ambiente que nos está asediando, cuál es la circunstancia que a nosotros nos está habilitando para madurar, porque no es lo que nos está presionando, sino lo que nos está siendo de escalón para seguir subiendo. El padecimiento es un escalón, es una puerta, es algo que te va a habilitar a algo mayor, porque así nos ve la palabra. La gloria siempre nos dice, la palabra nos dice que vamos a ir de gloria en gloria, de perfección en perfección. Siempre es algo que va en aumento, porque así es como se expresa el reino de Dios. El reino de Dios en sí mismo es expansión. Te habla a ti de luz y la luz siempre se va a ir expandiendo. Nosotros debemos ir en crecimiento. Es algo gradual y tiene que ser efectivo en nosotros. Eficaz y efectivo. Por eso el objetivo es impulsarnos tanto como ustedes a mí y yo a ustedes. Y entre nosotros, esa es la funcionalidad del cuerpo, impulsarnos los unos a los otros. Si uno está padeciendo, tú ayudarlo a salir de ese padecimiento para que él pueda crecer. Es necesario ayudarnos entre nosotros, porque de esta forma nosotros vamos a hacer real los principios que Cristo nos dejó en esta tierra. De esta forma el mundo verá que realmente somos una familia. Y que esta familia no hace exclusión de personas. Porque muchas veces sí puede hacer diferencia una casa local de otra, pero a veces se ve como limitado su acceso. Como que no cualquier persona puede entrar ahí. Y ese no fue el principio que nos dejó Cristo. Porque es una iglesia, nosotros aquí somos parte de la iglesia, nosotros no somos la iglesia completa. Cada uno forma parte de la iglesia, como en la ciudad, como en Sión, cuando se nos enseñaba que nosotros somos parte del muro. Nosotros por sí solos no somos el muro completo. Nosotros formamos parte de algo, de un diseño que es mayor a nosotros mismos, de unos caminos que son más altos. Es por ello que nada puede ser individual. El Padre no es independiente del Hijo y el Hijo no es independiente del Espíritu Santo. Por ello que se habla de tres, porque Dios en sí mismo
te habla de relaciones. Si bien Dios uno es, Dios siempre ha trabajado a través de relaciones. El uno con el otro, Dios y su pueblo. Siempre te habla de expansión, de relaciones. Por ello que la conciencia de padecimiento te hará fortalecer el amor de Dios en ti, porque no juzgarás a tu hermano que está padeciendo, sino que lo ayudarás a seguir subiendo. Como nos dice David, que debemos generar resguardo cuando estamos en una posición de altura. Ese resguardo también da la oportunidad a tu hermano que está abajo para que lo ayude a subir. Porque uno si bien genera resguardo sobre nosotros mismos, sobre las concupiscencias que a nosotros nos son de debilidad, nosotros somos de ayuda para nuestro hermano. Nosotros no somos de piedra de tropiezo. Y hay que tener muchas veces, si es que alguno de nosotros ha sido de piedra de tropiezo para otro, hay que tener mucho cuidado porque si realmente no nos movemos como familia, no vamos a saber si realmente estamos siendo piedra de tropiezo para otro. Si es que no hay una intimidad en nuestras relaciones, jamás lo vamos a saber. Es muy importante aprender a discernir, ser entendidos, tener unos ojos abiertos, unos oídos atentos, que puedan oír la voz del Espíritu, que muchas veces habla muy bajo y es necesario ese silencio y poder entender lo que se nos está hablando. Y a raíz de esto mismo, nosotros sabemos que Dios está haciendo 3 cosas con su iglesia, que esto se nos enseñó, que está estableciendo su reino, edificando su templo y restaurando la imagen del Hijo. Y nosotros entendemos que en estas 3 cosas también hay padecimiento. Porque al establecer su reino, habla de que nosotros vamos a expresar un reino que está por sobre este sistema, un reino que no es de aquí. Por algo debemos establecerlo porque no está presente. Así como Jesús trajo el reino, nosotros debemos ser imitadores de Jesús y traer el reino. ¿Y por qué va a ser de padecimiento? Porque este mundo no quiere recibir el reino de Dios, porque se ve confrontado. Porque el mundo hoy tiene otra finalidad. El mundo se ha distanciado, el amor ha alterado, el mundo ha alterado el concepto del amor, el concepto de la verdad, de la lealtad. El amor al prójimo en este mundo se ha perdido el significado y la importancia de eso. Hoy las amistades no expresan amor, expresan simpatía, puede ser. Se pueden caer bien 2 personas, se llevan bien, lo pasan bien juntas, pero eso no expresa amor. El amor va por sobre eso. La gente hoy en el mundo no quiere padecer por el otro. Y el amor te impulsa a padecer por tu hermano. Porque esto no es... El amor no busca el beneficio propio. El amor busca el beneficio del otro. Y si a causa del beneficio del otro tú tienes que padecer, vas a tener que padecer. Pero eso no está presente en el mundo. Por eso cuando nosotros establecemos estas verdades, que es un ejemplo, porque hay muchas realidades que no quieren ser establecidas, muchas verdades que el mundo, cuando nosotros las expresamos, se ven confrontados y resisten. Porque el pecado resiste a la verdad de Dios. Pero la naturaleza del pecado ya ha sido vencido. Por eso, al establecer su reino, necesariamente nos vamos a tener que padecer. Pero eso no nos va a determinar que dejemos de establecer el reino de Dios. Vamos a tener que edificar su templo. Dios está edificando su templo.
¿Y por qué vamos a padecer al edificar el templo de Dios? Porque nosotros formamos parte del templo de Dios. Porque nosotros somos piedras. Amén. Nosotros somos piedras que día a día son pulidas. Que ese es un trabajo de Dios con nosotros, en nuestra intimidad. Pero que no está separado del trabajo de nosotros para con nuestro hermano. Por ello que al edificar el templo nosotros vamos a tener que ir quitando esa impureza que está en nosotros, porque en el templo de Dios no hay impureza, no hay mancha, hay santidad y hay pureza. Y nosotros, cada uno será un examen a sí mismo y verá qué cosas que no forman parte de Dios están en nosotros. Porque hay muchas cosas que desarraigar. Hay pensamientos, hay filosofías que están en nosotros que deben ser quitadas de nosotros. Y eso te habla a ti de la circuncisión, porque la circuncisión es dolorosa y es un símil de padecimiento. Y nosotros debemos ser circuncidados para formar parte del templo de Dios, restaurando la imagen del Hijo. Que es que nosotros vamos a tener que migrar de un lugar a otro, porque el restaurar la imagen del Hijo es que nosotros debemos ser formados y volver a nacer. Nosotros somos una nueva criatura. El restaurar la imagen del Hijo te habla a ti de pasar del primer Adán al postrer Adán, que es Cristo. Te habla de un cambio de naturaleza. Te habla de que tú vas a tener que padecer para volver a nacer. Y uno habla del volver a nacer, que quizás empieza a ser algo metafórico, que es algo alejado de la práctica y de la realidad que hoy nosotros estamos viviendo. Pero no es algo alejado de la realidad. Es que tú empiezas a expresar una nueva naturaleza. Es un trabajo día a día con tu carnalidad. Es un trabajo que día a día requiere de tu accionar, que tu actuar va a expresar algo distinto. Y eso empieza en la intimidad. Siempre empieza en la intimidad. Porque empezar para afuera es mostrar una máscara, una apariencia. Es como que tú vas a mostrar que estás bien y que estás formando algo nuevo, pero realmente no lo estás haciendo. Y eso genera desunión en el cuerpo de Cristo. Porque se va a presentar una circunstancia que puede generar desaprobación y eso puede generar un efecto con tu hermano. Porque cuando uno sufre, el cuerpo completo sufre. Y es por ello que debe haber realidad en lo que nosotros expresamos. Es muy importante la corporatividad que yo les hablaba, que no podemos permanecer independientes. Vamos a leer Salmo 92, capítulo 92, versículo 10, para corroborar todo esto, que nosotros no podemos permanecer aislados de nuestro hermano, no podemos independizarnos ni separarnos, tanto de nuestro hermano, porque uno presume que está conectado a Dios. Tú al estar conectado con Dios vas a estar conectado con tu hermano, porque tu hermano está conectado a Dios y tú estás conectado a Dios, tienen una fuente en común. Y eso es lo que los va a mantener conectados a ustedes. Salmos capítulo 92, versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. El aceite que te habla, hay muchos tipos de aceite en la palabra, pero nosotros sabemos que el aceite representa, es simbolismo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, ese vínculo que nos mantiene a todos unidos, que nos da conexión entre nosotros, que nos habilita a estar conectados y que nos conecta con el Padre. Así como Cristo es nuestro vehículo de acceso, es lo que nos conecta. Pero el aceite, esto lo vamos a conectar con Salmos 133, el aceite es necesario que esté presente en ti,
Por ello que David clama a Dios para que sus fuerzas sean aumentadas como las del búfalo. Y eso es lo que debes declarar tú en el padecimiento. Que tus fuerzas sean aumentadas como las del búfalo y ser ungido con aceite fresco. Porque eso es lo que buscaba David, ser ungido con aceite fresco. Porque el aceite en ti va a determinar tu comunión para con tu hermano. Y sabemos que la comunión es determinante en el padecimiento. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Vale decir, cuando estamos congregados, hay esa expresión de aceite. Está presente el Espíritu Santo cuando estamos congregados en un solo nombre. Lo bueno y agradable que es que vivan los hermanos juntos en armonía. Y este habitar tiene un sentido de compromiso. Es una palabra más profunda que se nos ha enseñado, que se nos ha hablado acerca de la relación matrimonial, que es más íntima. Por ello que yo les hablaba a ustedes que cuán importantes son las relaciones, que exista esa intimidad para poder yo contar mi intimidad a mi hermano. Porque él no está exento de mi intimidad, porque si yo fallo en mi intimidad voy a generar una repercusión sobre mi hermano. Y el cuerpo de Cristo no se va a ver fortalecido porque entre sí los miembros están separados. Por ello que no puedes perder el aceite que está en ti, esa unción, ese Espíritu Santo. Cuando David clamaba, no quites de mí tu Santo Espíritu, la importancia del Espíritu de Dios en nosotros, ese aceite, determina no solo nuestra relación con Dios, sino para con nuestro hermano. Y si nosotros nos distanciamos, hay un efecto en nuestro hermano. El que está a nosotros, a nuestro lado, necesariamente se va a ver afectado. Es un efecto natural. Vamos a leer Proverbios capítulo 18. Versículo 1. Que dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La versión amplificada dice, el que voluntariamente se separa de Dios y del hombre, de nuestro hermano, busca su propio deseo y se pelea contra toda sana sabiduría. Vale decir, si el aceite está presente cuando los hermanos están juntos en armonía, tú al independizarte del cuerpo de Dios vas a perder esa unción que está sobre ti. Vas a distanciarte del Padre y con tu hermano. Y aquí Salomón nos habla el que voluntariamente. Vale decir, fue una decisión tuya el distanciarte. Porque es el espíritu que los une, es la fuente en común, si los mantiene entrelazados. Como cuando nos hablaba acerca de las estaciones por las que pasaba el pueblo por el desierto. Una de las estaciones era que ellos iban a ser trabajados por ser entrelazados. Vale decir, ellos iban a fortalecer entre sí, pero también iban a adquirir esa intimidad tal que iban a depender necesariamente el uno del otro y no era necesario expresarle por lo que estaba pasando porque el otro ya lo iba a conocer, porque esa intimidad ya era expresada sobre el otro. Amén. Es de vital importancia no independizarnos, no solo de Dios, sino de nuestros hermanos, porque esta carrera, que muchas veces se ha dicho que es de resistencia, el llegar a la meta no es la finalidad. No es que debemos llegar, que debemos ir corriendo y velar solamente por nosotros mismos, porque aquí no hay competencia, sino que es una carrera, si bien de resistencia, pero es que vamos trabajando todos, unánimes en la fe. Trabajamos por una cosa. Y si yo quiero llegar solo, yo no lo voy a alcanzar solo porque no puedo gozar sola de la herencia. No puedo gozar yo solo de la herencia.
porque la herencia solamente me es dada cuando estamos todos juntos. Yo no la voy a poder conocer, no voy a poder ganar a Cristo. Es por ello la importancia de habitar juntos en armonía, de nosotros tener ese sentido de responsabilidad para con nuestro hermano, lo que le sucede a nuestro hermano, porque hoy hay muchas facilidades de poder comunicarnos con el otro. Si nosotros no sabemos lo que le está pasando al otro, es netamente por nuestra responsabilidad, porque hay tiempo para preocuparnos por el otro, porque así como nosotros nos preocupamos por otro, hay otro que se va a estar preocupando por nosotros y va a seguir una cadena. Entonces, bajo ese principio, nadie va a quedar desolado cuando el cuerpo está trabajando juntos. Porque cuando el cuerpo funciona bien y es sano, la realidad y ese reino es establecido. Porque la ciudad va a funcionar bien, el sistema del Padre es sustentable. Y si nosotros no lo hemos traído bien a esta tierra y no ha podido ser sustentable, es netamente por nuestra responsabilidad. Es por ello que, aunque estemos padeciendo, vea ese padecimiento desde la perspectiva de la victoria, no desde la perspectiva de la lucha, sino de la victoria. Por muy difícil que sea, todos vamos a padecer en formas distintas. Pida consejo. Yo muchas veces me mantuve al margen de los consejos. Y algo en lo que estoy trabajando, que es necesario pedir consejo. Uno no puede permanecer solo. Yo estoy fortaleciendo relaciones a través del consejo. Uno fortalece relaciones así, porque la otra persona siente que tú confías en ella. Y tú asimismo abres una parte de tu corazón y ese corazón que se mantenía endurecido empieza a sentir el amor de Dios. Porque hay espíritu de consejo. Porque de muchas formas es necesario que el cuerpo siga trabajando, porque todo esto habla de corporatividad. Todo es de relaciones. Todo se trata, si bien de Cristo, también se trata de relaciones. Es necesario. Y es que cuando nosotros nos dejamos ser gobernados por la causa eterna y empezamos a ver el padecimiento como una mera circunstancia y como algo que nos va a llevar a un nivel mayor y nos va a hacer más semejantes a Cristo, es que empezamos a ser productivos, es que vamos a ser formados bajo ese modelo en perfección. Pues nosotros estamos conociendo el modelo, nosotros estamos siendo instruidos, estamos recibiendo esa doctrina que nos enseña cómo vamos a ser caminados. Y nos va a hacer hijos que no les va a importar el precio que van a tener que pagar. Nosotros no vamos a estimar nada mayor por ganar a Cristo. Como decía Pablo, estimo todo por basura. Y es por ello que al ser hechos hijos, tenemos esa herencia si es que padecemos juntamente con Cristo. Y el padecer dice relación con experimentar lo mismo que padeció Cristo. Lo mismo por lo que pasó, es por lo que vamos a tener que pasar nosotros. No idéntico en cuanto a realidades, porque la realidad y los tiempos han cambiado. Pero si habla de lo mismo, es porque es un solo el camino. Porque Cristo estableció ese camino y esas mismas pisadas son por las cuales vamos a tener que pasar nosotros. Yo les insto y les animo a ustedes, si bien a ver el padecimiento como un escalón y como una puerta que nos habilita a un nivel de gloria mayor, a fortalecer las relaciones con sus hermanos, para que ese aceite sea aumentado en ustedes, porque al aumentar las relaciones todo tiene un efecto, una causa y efecto. Todo va generando algo, todo va creando algo nuevo, porque eso es expansión. Si bien habla de niveles micro y de niveles macro, por ejemplo, nosotros trabajamos en un nivel micro con nosotros mismos, pero ya es macro pasar
a entender a nuestro hermano. Y es aún más grande el propósito de Dios. Pero no son propósitos distintos, es uno solo, que actúa de maneras distintas en nosotros. Por ello que nosotros cuando fortalecemos nuestras relaciones, estamos cumpliendo en parte el propósito de Dios. Porque estamos estableciendo la base. Y es en pos de ello que estamos trabajando, en cumplir el propósito de Dios, en que haya seguridad en nosotros, en ser hijos maduros, porque hay muchas cosas que trabajar. Vamos a leer Isaías capítulo 51. Capítulo 50. Versículo 4 y siguientes. Dice: Jehová el Señor me dio una lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cerca de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios.